Vamos a continuar analizando nuestra tabla dinámica. En este caso podemos observar que en fila tenemos dispuestos los campos vendedor y canal de venta, y en columna el segmento de cliente, en tanto que en filtros país y ciudad, y en valores las ventas antes de IVA. Llegó el momento entonces de analizar la solapa o pestaña de diseño, que en las tablas dinámicas ofrece herramientas clave para personalizar y mejorar nuestra presentación de datos. Recordemos siempre de posicionarnos en nuestra tabla dinámica, y entonces vamos a diseño. Una funcionalidad destacada es la personalización de los totales generales y subtotales. Esta pestaña ofrece la posibilidad de activar o desactivar los totales generales para filas o columnas, así como determinar si los subtotales deben aparecer al principio o al final de cada grupo de datos. Por ejemplo, en subtotales tenemos la opción de no mostrar subtotales. Desaparecen los valores que teníamos de referencia. Podemos mostrar los subtotales en la parte superior, que era la versión que nos traía originariamente, o mostrarlos en la parte inferior de la selección de datos o agrupamiento de datos. Vamos a dejarlo en la parte superior. Vamos a ver ahora los totales generales. Tenemos totales generales por fila y por columna. Vamos a posicionarnos en alguna parte de la tabla para que quede activa la opción de diseño. Vamos a desactivar para filas y columnas. Como vemos, desaparece el total de la fila 126 y de la columna E. Vamos a volver a diseño. Totales generales, vamos a ponerlo activado para filas y columnas. Podemos activarlo solamente para filas o podemos activarlo solamente para columnas. Por lo general se dejan activados para filas y columnas. En relación al diseño de informes, tenemos tres tipos de diseños: el formato compacto, de esquema y tabular. El formato compacto es el que estamos visualizando y que trae por defecto la tabla dinámica. Es el formato en el cual los datos de los campos de filas se agrupan en una sola columna con sangrías que indican los diferentes niveles jerárquicos. Quizás sea ideal para ahorrar espacio y ofrecer una visión rápida y organizada de datos, pero es menos útil si se requiere copiar o analizar los datos con otras herramientas, ya que se agrupa la información en una sola columna. Otro diseño de informes que tenemos es el formato de esquema. En este formato, como podemos ver, los datos de los campos de fila se distribuyen en columnas separadas. En este caso tenemos separada la columna de canal de venta y de vendedor, que fueron los dos campos que seleccionamos, respetando la jerarquía. Los subtotales, como podemos ver, aparecen siempre al final de cada grupo. Este diseño es más detallado que el compacto y facilita el análisis jerárquico de los datos, y suele ser, por decirlo de alguna manera, una buena opción cuando se necesita un informe más estructurado que permite identificar relaciones entre categorías. Por último, tenemos el formato tabular. Este diseño muestra los datos de los campos en columnas separadas, similar al diseño de esquema, pero sin agruparlos jerárquicamente. Los subtotales se desactivan por defecto en este estilo, lo que da como resultado un diseño más simple y lineal. Es particularmente útil cuando se necesita copiar los datos a otra hoja de cálculo o trabajar con ellos como una tabla tradicional. Desde un punto de vista específicamente estructural, este tipo de diseño de informe es el más adecuado para transformar una tabla dinámica en una base de datos. Para ello nos posicionamos dentro del informe. Podemos venir aquí y mostrar la opción repetir todas las etiquetas de elementos y venir luego a no mostrar subtotales, de tal manera que nos queda configurada una base de datos resumida a partir de nuestra base de datos original. También tiene la opción de no repetir las etiquetas de los elementos. Dentro de diseño, en el grupo diseño, también encontramos la opción
de filas en blanco. Aquí podemos insertar una línea en blanco después de cada elemento o bien podemos quitarla. ¿Cuál sería la utilidad de incorporar entonces estas filas en blanco? Bueno, en primer lugar es una cuestión más que nada visual, en el sentido de que las filas en blanco pueden ser útiles para que el analista se enfoque en determinados tramos de la tabla o en secciones específicas. Esto resulta valioso cuando los datos son revisados en reuniones o presentaciones y se evita la sobresaturación de datos. También podríamos haber optado aquí para repetir las etiquetas de tal manera que se nota un impacto visual mucho mejor. También serviría en el caso que quisiéramos preparar datos para edición o manipulación externa, es decir, si los datos de esta tabla los vamos a exportar para trabajar en otro archivo, las filas en blanco pueden servir como delimitadores para separar los grupos de datos, como podemos estar viendo en nuestra tabla, facilitando de esta manera la segmentación o reestructuración de la información. Particularmente no suelo utilizar este recurso, sin embargo les doy los tips necesarios como para que sepan cuándo los pueden llegar a aplicar. Dentro del grupo de diseño encontramos también opciones de estilo de tabla dinámica que nos permite configurar la apariencia visual de las tablas dinámicas mediante estilos predefinidos y configuraciones adicionales. Estas opciones facilitan aplicar formatos uniformes como colores, bordes y sombreado para mejorar la presentación y claridad de los datos. Tenemos marcados las opciones encabezados de fila, que si quitamos el tilde vemos el efecto que genera. Encabezados de columna, quitamos el tilde y vemos el efecto que genera. Filas con bandas para visualizar las observaciones o cada uno de los registros, y columnas con bandas también. Esta es una de las opciones poco utilizadas, pero también figura dentro de las opciones de estilo de tabla dinámica. Por último, nos queda analizar el estilo de tabla dinámica. Previo a ello vamos a incorporar los subtotales en la parte superior o inferior para ver cuál es el efecto visual que genera. En este caso vamos a seleccionar los colores institucionales de nuestra empresa y podemos ver los distintos efectos a medida que nos vamos desplazando con el cursor en las distintas opciones. Existe la posibilidad de darle un formato nuevo, un estilo propio, ingresando a nuevo estilo de tabla dinámica, y aquí se puede configurar cada una de las opciones de acuerdo a las necesidades que tenga el analista para aproximarse a los colores que se manejan dentro de la organización.